Hola, buenas noches. Los demás compañeros todavía no se están conectando, pero vamos a iniciar. Esperamos que se conecten ya. De todos modos, estamos grabando la sesión como siempre, así que van a poder revisarla en otro momento. Em, Vamos a iniciar explicando o continuando la explicación de lo que habíamos mencionado en la anterior clase como teleprotección. Recuerdan que habíamos explicado este recuadro y habíamos analizado un poco la lógica de la operación. Y para esta clase habíamos convenido en que vamos a revisar los dos esquemas más utilizados de teleprotección en nuestro país, ¿no? Entonces, nos toca hablar del esquema POTT, que es el esquema de teleprotección permisivo por sobrealcance. Entonces, ¿cómo funciona? En este recuadro está la explicación. Bueno, debería ponerse primero. Em, en este esquema se toma la zona 2 como la principal de protección, básicamente. En alguna literatura nos dicen que la zona uno se extiende hasta el alcance de la zona 2. Es preferible nombrarlo zona 2 para no mezclar los conceptos, ¿no? La zona uno jamás debería sobrepasar la impedancia de la línea propia. Entonces, en la convención que vamos a tomar, vamos a decir que se toma la zona 2 como la zona principal de protección o la función principal. Y cuando utilizamos POTT pasa lo siguiente. Bueno, ahí dice que se hacen sobre alcance. No tiene la zona 2 retardo, es básicamente instantánea. Entonces, con esto garantizamos que ante cualquier falla eh, en la línea propia, dentro de la línea propia, se va a detectar esa falla como falla en zona 2, ¿sí? Pero no hace el disparo inmediatamente, sino que el esquema POTT espera un permisivo del otro extremo, ¿no? Entonces, aquí cómo está dibujado. La zona 2 de cada subestación, la zona 2 del extremo S, habíamos dicho que sobrepasa la línea propia hasta un 20% de la impedancia, tiene un 120% de alcance. Y por el otro lado, desde la subestación R, tenemos el alcance de la zona 2 también hasta un 120% de la línea. Entonces, cualquier falla que se produzca en cualquier punto, ambas subestaciones lo van a mirar como zona 2. Eso es lo primero que tenemos que convenir. Después, obviamente, para que se produzca el disparo, necesitamos que el otro extremo o la protección del otro extremo nos envíe la señal permisiva. Entonces, ¿cómo nos va a enviar esa señal permisiva? Acá está el diagramita. Si nos ubicamos en la subestación S, ¿sí? Para una falla en la zona 2, que en realidad es en cualquier lugar de la línea, por lo que habíamos explicado, para una falla en la zona 2, no se produce el disparo a menos que recibamos el permisivo del otro extremo de la línea, ¿no? ¿A qué me refiero? A que la lógica está programada para que esperemos ambas señales. Detección en zona 2 de la protección propia, mirando desde S hacia el otro lado, y esperamos que el otro extremo nos informe también que vio falla en esta línea. Entonces, no se produce directamente el disparo por una detección propia de falla, sino que esperamos que llegue falla del otro extremo. Entonces, ¿qué pasa? Estábamos diciendo, en la zona 2, en la subestación S, detectamos falla en zona 2, ya tenemos una condición, un 1 para este AND lógico, y ese mismo 1 o esa misma señal se transmite mediante la comunicación TX y llega al otro extremo a la recepción, ¿sí? Y esa recepción entrega a ese relé local
ese mismo 1 es esa función activada que tenemos. Bien, como la falla está aquí al medio entre estos, en algún punto en la línea, la protección en R también la va a ver como una falla en su línea protegida. Entonces vamos a tener un 1 y un 1 acá y vamos a enviar, vamos a hacer abrir el interruptor R, que sería este recuadro. Y lo mismo, ¿no? Como se detecta falla en la zona 2, se transmite esa señal al otro extremo de línea, se recibe un 1 aquí en este operador lógico y tenemos que con las dos entradas en 1 se produce el disparo en S. Entonces, con este esquema garantizamos que operamos solamente para fallas dentro de la línea y también aseguramos que ambos interruptores operen de manera prácticamente simultánea. ¿Qué esquemas, bueno, qué cuidados hay que tener si se implementa el POTT o si tenemos implementado el POTT? Que si se interrumpe el canal de comunicación, como dice aquí, se pierde la funcionalidad. ¿Por qué? Porque si no hay comunicación, entonces esta parte estaría cortada y nunca vamos a tener el permisivo eh, que le llegue al relé del otro extremo. Entonces, si ocurre eso, tendríamos prácticamente bloqueado la operación de la protección de distancia utilizando el esquema POTT. ¿Sí? Esa es una gran desventaja que en nuestra realidad a nivel nacional es bastante usual, porque en un principio nuestras líneas no tenían redundancia de comunicaciones. Estamos hablando de que hace bastantes años no teníamos comunicación por celular, que ahora es muy común. Entonces no había un medio alternativo de enviar esas señales, así que usualmente pasaba, ¿no? ¿Cuál es el otro esquema usual de teleprotección aparte del POTT? Se usa el DCB, es el bloqueo por comparación direccional, eso significa, ¿no? Está en inglés, como les decía. Y en este esquema lo que hacemos es tener una zona 2 que opera mucho más rápido que lo que se establece normalmente. O sea, solo tiene unos pocos milisegundos de retardo. Y en lugar de recibir un permisivo del otro extremo, lo que se recibe es un bloqueo, ¿no? Y además, ese bloqueo se origina por detectarse una línea, se origina por falla en una línea adyacente, pero atrás de la protección, o como en ubicación reversa, ¿no? Ahorita vamos a ver el diagrama y se va a entender un poco mejor. La ventaja de esto es que si se pierde la comunicación, el esquema sigue funcionando, solamente que no se recibe el bloqueo rápidamente. Y al no recibir el bloqueo, entonces la zona 2 opera más rápido de lo normal. Entonces, ¿cómo funciona? Aquí este esquema es bastante claro. Hay que aclarar una cosa más, que en estos diagramas estamos hablando de que la zona 3 es la zona reversa de las fallas que mira la subestación S. Por ejemplo, aquí la subestación S, la protección de la subestación S miraría hasta el 80% zona 1 y la zona 2 pasaría hasta más allá de la subestación R. Y lo mismo, la protección de R llegaría hasta el 80% de su línea y su zona 2 llegaría a un 120% de esa impedancia, ¿no? Estaríamos hablando de un esquema normal. La zona 3 les había comentado que es una falla que protege más allá de su propia línea, ¿no? Para este caso, esta bibliografía es de Zell, de Schweizer, y para este fabricante en particular, la zona 3 es la reversa y la zona 4 sería la que cubre la línea adyacente más próxima. Entonces, em, esa explicación hay que tomarla muy en cuenta. La zona 3 estamos hablando de reversa. ¿Y cómo sería reversa? Para esta subestación, una falla aquí en el centro de la línea, por ejemplo, estaría en zona 1 y también en zona 2. Y si la falla ocurre atrás, o sea que si sus CTs
detectan que la corriente fluye de manera desplazada a 180 grados de sus voltajes, estaríamos hablando de que esta falla está en esta otra línea, no está en la línea protegida, y por eso se llama en reversa, está como a las espaldas de lo que protege, no hacia adelante. Eso es la zona 3 por si acaso, ¿sí? Entonces, yo le voy a llamar reversa, no le voy a mencionar mucho zona 3 porque no es convencional, solo para Schweizer es zona 3, ¿sí? Para los LSL. Entonces, ¿cómo tenemos este esquemita? ¿Sí? Tenemos que si detectamos una falla en zona 2, que es una falla muy cercana a la subestación siguiente, tenemos un retraso de tiempo eh, o un tiempo acelerado, esto significa que es un temporizador, y estaríamos esperando, o sea, si no recibimos la señal de bloqueo, si tenemos un 0 acá, este símbolo, este redondito a la entrada del operador lógico AND, es un negador. Entonces, si no llega ninguna señal, esto es 0. Por el negado se convierte en 1. Entonces, si no estuviéramos recibiendo señal de bloqueo del otro extremo, tenemos el disparo local cuando estamos en zona 2. ¿Sí? ¿Qué pasa si este extremo ve una falla acá atrás? ¿No? Hemos dicho que la zona 2 cubre la totalidad de la línea más un pedacito de la línea siguiente. Si la falla estuviese aquí, justito después de la subestación R, también la protección S la vería en zona 2, ¿sí? Entonces esto arrancaría esta protección en zona 2, pero como está en la reversa de la subestación R, se activa esta señal, ¿no? Es reversa de la subestación R, se transmite al otro extremo y se recibe el bloqueo, ¿no? Tenemos un 1 aquí, este negador lo convierte en 0 y tenemos 0 en esta señal, en esa entrada y un 1 aquí, ¿no? Al ser un operador ANDS, no tenemos las condiciones para producir el disparo. Entonces no dispara, no hace el disparo y dejamos que la protección propia de esta línea despeje esa falla, ¿no? Es así, así es como funciona este esquema. Eh, lo que nos produce un disparo rápido de alguna falla que esté en zona 2, más allá de la zona 1 de la protección S. Entonces, si no estuviese en reversa, se produce el disparo de manera acelerada, ¿no? Lo mismo pasa si analizamos este extremo o esta protección en la subestación R, ¿no? Para una falla atrás de S, aquí hacia la otra línea, estaríamos hablando de una falla en reversa en la subestación S, por lo tanto se activaría esta detección, esta señal, se transmite al otro extremo de la línea y ahí tenemos un 1 que este negador lo convierte en 0. ¿Sí? Entonces, la protección R, esta falla que está aquí fuera de la línea propia, la va a mirar en zona 2, ¿sí? Se va a activar la zona 2 para la subestación R y al tener el bloqueo activo, no va a producir el disparo de R, sino vamos a esperar que esta línea solucione su problema o dispare con su propia falla. Es así como funciona el esquema de bloqueo direccional. ¿Qué ventajas tiene? Es algo importante para la comunicación por carrier. Se producen transitorios durante las fallas. Por ejemplo, si la falla es monofásica a tierra, usualmente se interrumpe la comunicación o se introduce demasiado ruido en la comunicación. Y es normal perder el canal por unos cuantos milisegundos. Me refiero a perder el canal que que la comunicación no puede continuar. Entonces, como no puede continuar, estas señales muchas veces se interrumpen. Y hablando del esquema POTT, justamente ese es su talón de Aquiles, ¿no? Si no tenemos esa señal de operación, entonces no va a funcionar correctamente. En el caso del DCB, si la falla está afuera de la línea protegida, que sería cuando se produce en reversa,
En esas condiciones solamente es necesario utilizar el canal de comunicación. Pero si la falla es fuera de la línea, o sea, está en reversa de S o en reversa de R, está en la línea siguiente, entonces no hay ese efecto de interrumpir la comunicación en el segmento principal de la línea protegida, ¿no? Ya que está la falla fuera, se envía nomás, o el relé mira nomás que está en reversa, y al estar sana esta línea no hay chance de que se interrumpa la comunicación. Entonces eso lo hace un sistema bastante robusto y está siendo utilizado en las nuevas líneas que tienen esta función como respaldo. Sí, las nuevas líneas les dije que tienen la protección diferencial de línea, pero eso lo vamos a ver más adelante. Luego les había prometido en esto de las zonas 1, 2 y 3, me habían preguntado cómo ajustaríamos la zona 3, la que mira la línea adyacente. Y acá les hice un ejemplo, está en formato de tabla, pero les voy a explicar un poco cómo, cómo está hecho el ejemplo, ¿sí? Eh, este primer cuadro tiene los datos de la línea que deberíamos conocer para un ejercicio que queramos hacer o para un trabajo que tengamos que hacer. Hemos tomado tres líneas del agente COBE. Estas dos sí están, sí son adyacentes, podríamos llamarle el tramo 1, el tramo 2. Esta línea no, pero para efectos del ejemplo lo vamos a considerar también como si estuvieran conectadas. Entonces, para el ejemplo, esta línea acaba en Tiquimani, luego aquí tenemos Tiquimani Santa Rosa y hagamos de cuenta que esta línea, que es Kenco Chachicala, en realidad sería Santa Rosa Kenco, por decirlo, ¿no? Si tuviésemos tres líneas así conectadas, ¿qué datos necesitamos? Hay muchos más, pero para lo de la impedancia lo que necesitamos es su resistencia en ohmios y su reactancia en ohmios, ¿no? Esta es la reactancia de secuencia directa. Necesitamos la relación de CTs y PTs que se utilizan, ¿no? Entonces normalmente nos dicen un CT 600 a 5 y un PT de 115 raíz de 3 a 0.115 raíz de 3 en kbs, ¿no? O en voltios sería lo que está escrito aquí, 115.000 a 115. Listo, de las tres líneas tenemos esos datos y con eso es suficiente para calcular las zonas. Entonces, ¿qué tenemos que calcular primero? La relación de transformación de corriente y de voltajes de cada uno de estos. Eso simplemente se hace dividiendo 600 entre 5 para los CTs, queda 120 para el primer caso. Para la línea 2 tenemos 800 a 5, que nos da 160, y 600 a 5, la misma de la línea 1. La relación de transformación de voltajes para las tres líneas es igualita. Entonces, este COBE utiliza unos PTs iguales en todas sus subestaciones. Listo, tenemos RTC y RTB, esos valores son 120 y 1000 para el primer caso. Después tenemos que calcular la impedancia vista en el secundario. Aquí ya tenemos los resultados, pero eso se calcula, eso lo habíamos anotado en el ejemplito que hicimos. Aquí está. Los valores de resistencia y reactancia secundarias se calculan multiplicando multiplicando el valor por la relación de corriente sobre voltaje, que para nosotros es, aquí está, es 120 dividido entre 1000. Entonces este valor 0.47 sale de multiplicar 3.95 por 120 dividido entre 1000. Eso sería R. X sería 13.02 multiplicado por 120 dividido entre 1000, ¿no? Eso es para la primera línea. Para la segunda línea, 0.81 por 160 dividido entre 1000, eso da 0.13. Y tenemos 2.87 por 160 dividido entre 1000, eso es 146. 0.46. Es lo que tenemos, esos son los cálculos que hacemos para las tres líneas, ¿no? Para la tercera línea lo mismo. Después, ya tenemos R y X en secundario. ¿Qué significa en secundario? Que es lo que mira el relé después de que esos valores pasan por el PT y por el CT respectivamente, ¿sí? Con estos valores es lo que es
es con los que tiene que hacer la protección el relé que vayamos a configurar. Ahora acá, ¿qué hacemos? Simplemente al tener aquí la impedancia como en coordenadas X y Y, ¿no? En cartesianas, las convertimos en polares o en fasores. Entonces agarramos la raíz de R al cuadrado más X al cuadrado, es este valor, el módulo de la impedancia. Y el ángulo es el arco tangente de 1.56 dividido entre 0.47. ¿Sí? Para, para las tres líneas hacemos la misma operación. ¿Qué hemos obtenido hasta ahora? Las impedancias en módulo y en ángulo. Esto vamos a insertarlo al relé de protección para que calcule o para que tenga en cuenta el ángulo de la impedancia principal. Pero para el cálculo de las zonas, el relé va a asumir que siempre tenemos estos ángulos. ¿Sí? ¿Dónde está el arte en que trabajemos con estos valores de impedancia? Entonces, ahora ya entramos a hacer los ajustes como tal. Y los ajustes de la zona 1, 2 y 3 tenemos que tener una convención. O sea, tenemos que decir zona 1 para nosotros va a ser 80% de la impedancia, que podría ser 90 o podría ser menos, dependiendo del criterio de los estudios eléctricos. Pero para el ejemplo es zona 1, 80%, la zona 2 es 120% y la zona 3 dice hasta el total de la línea adyacente más larga, eso dice la norma, ¿no? Ahora tenemos solamente una línea conectada radial, o sea, tres líneas conectadas radial, entonces es una sola la que está conectada ahí. ¿Por qué dice la zona a la línea adyacente más larga en la norma? Porque en subestaciones tenemos conexiones de varias líneas, ¿no? Entonces la más larga es la que tenemos que lograr cubrir. Ahora, al ser porcentajes de la impedancia propia, la zona 1 y la zona 2 no tienen mayor problema de ajuste. ¿Sí? Este módulo 1.63 lo multiplicamos por 0.8, que es como sacarle el 80% de ese valor, y eso tenemos para la línea Wajitiquimani. 1.63 por 0.8 da 1.306. Y para la zona 2, 1.63 por 1.2, que nos da la impedancia de la zona 2. Lo mismo para las otras tres líneas, ¿no? Sus ajustes de zona son simplemente sacar un porcentaje de esta impedancia que hemos calculado haciendo estas operaciones. Ahora, ¿dónde está la dificultad? ¿O dónde era que no se entendía bien en el ejemplo que les di en la clase pasada? Era la zona 3, ¿cómo la contamos? Yo les había dicho una relación de impedancias, pero este caso es más general y creo que es mejor hacerlo así. Se hace una relación de impedancias cuando tenemos la misma relación de transformación, o sea, cuando usamos los mismos CTs y los mismos PTs. Pero en este caso, la conexión de la línea 1 con la línea adyacente 2 no tiene los mismos CTs, así que no es correcto hacer esa relación de impedancias. Entonces, ¿qué hacemos en un caso más general? Decimos que con la zona 3 tenemos que cubrir el total de la línea adyacente, entonces tenemos que sumar la impedancia de la línea. Para la protección de la línea 1, tenemos que ver esta resistencia, y bueno, esta impedancia conjunta más la impedancia de la línea adyacente, y eso es lo que ese tiene que ser nuestro ajuste, o sea, cubrir hasta esta línea más. Entonces, para eso sumamos la línea propia más la línea adyacente, que sería 3.95 más 0.81, eso sale 4.76. En reactancias, 13.02 más 2.87, eso es lo que da 15.89. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos sumando la línea 1 más la línea 2, la línea propia más la adyacente, en valores primarios, ¿sí? Ahora los convertimos en valores secundarios, como hicimos aquí, simplemente multiplicando 4.76 por 120 dividido entre 1000, que son la relación de transformación de corriente y voltaje respectivamente. Lo mismo ocurre con la reactancia, 15.89 por 120 dividido entre 1000. Entonces tenemos valores de impedancia secundaria que toman en cuenta la línea propia más la línea adyacente.
Y por último, calculamos esto ya como impedancias, como fasor, y tenemos 1.99 y 73.32 de ángulo, ¿sí? Eh, entonces, el ajuste de la zona 3 al relé de la línea 1 Wajitiquimani le ponemos 1.991 de impedancia. Este 1.991 implica que protege la impedancia de la línea propia y protege, además de esa, la impedancia de la línea adyacente, ¿no? Eso es lo que hemos puesto. La zona 3 cubre hasta el total de la línea adyacente, ¿sí? Para la siguiente línea, ya si estamos hablando, si dibujáramos esto, un segmento es Wajitiquimani, digamos que sería la primera línea esta. La segunda línea ahí conectada sería Tiquimani Santa Rosa, que es chiquitita, miren la longitud de 6.86. Y el tercer segmento sería la línea Kenco Alto Achachical. Listo, entonces la zona 3 cubre, además de la línea 1, la línea siguiente, ¿no? De acá a acá es donde cubrimos para la zona 3. Ahora, ya hablando de la protección de la segunda línea de Tiquimani Santa Rosa, tendría que proteger esta línea más la siguiente. Entonces, eso es lo que se hace aquí para este cálculo. Em, para la zona 3 de la línea Tiquimani-Santa Rosa, sumamos 0.81 más 2.79, que son las resistencias de la línea propia más la línea adyacente. Línea propia 0.81, línea adyacente 2.79 y sumadas dan 3.6. Lo mismo sumamos reactancias de ambas líneas, las convertimos en valores secundarios y lo transformamos en fasor o en polar, como quieran llamarle, y obtenemos el valor de 2.05 como impedancia conjunta de ambas líneas, y ese es el ajuste que va a tener la zona 3. Para la línea 3 ya no aplica este cálculo, o sea, no podemos hacerlo, porque hemos hecho línea 1 más línea 2 en la primera parte, luego hemos hecho línea 2 más línea 3 en la segunda, y aquí, para hacer la zona 3 de esta línea, tendríamos que hacer línea 3 más una línea que no sabemos cuánta impedancia tiene, así que no hacemos ningún cálculo para no salirnos de los datos que tenemos en el ejemplo. ¿Sí? Esa es la forma de hacer el ajuste de la zona 3, que era la duda que se tenía en la anterior clase. De todos modos, si requieren alguna pregunta por ahí, la pueden hacer. Ya estamos por terminar esta parte. Listo. ¿Qué nos toca ver ahora? Nos toca ver la protección diferencial de líneas. Básicamente, para la protección diferencial de líneas, tenemos este esquema, se cumple este esquema. En un extremo de línea, el relé toma sus lecturas de corriente de las tres fases y las transmite por fibra óptica hasta el otro extremo de subestación, donde le entrega esas señales al relé remoto. Este relé remoto compara con su lectura propia de corrientes y va a determinar si hay una diferencia entre las corrientes que le envía su compañero del otro extremo con las que él está trabajando, las que él puede ver, ¿no? Y a la vez, estas corrientes se envían por este canal de transmisión y se reciben en este otro relé para hacer lo mismo. Entonces, el relé mira su corriente propia y también mira la corriente remota que le está enviando por la conexión de fibra al otro relé. ¿Y cómo funciona cuál es el gráfico de funcionamiento de la corriente, de la protección diferencial? Es este. Tenemos por un lado la corriente de operación y tenemos la corriente de restricción, ¿no? Aquí está la región de operación y la región de restricción. Tenemos un valor de corriente pickup o de arranque que estaría mirando el valor mínimo el valor máximo de diferencia en carga máxima que puede tener esa línea, ¿no? O sea,
la I de arranque sería como la diferencia que podemos tolerar como normal. Arriba de esa diferencia ya tendríamos declarado que hay un problema en la línea y que debería actuar la protección diferencial. Y también tenemos que a partir de cierto punto tenemos una pendiente, ¿sí? Esta pendiente nos sirve para una cosa importante, que es que va a restringir la actuación del diferencial según sea una falla externa o si de pronto tenemos saturación de ese test por una falla o por unas corrientes demasiado grandes que circulen a través de ellos. Eh, ¿Cómo se calculan esos valores? La corriente de operación es la suma vectorial de la corriente mirada en ambos extremos. Suma vectorial me refiero a que hay que tomar en cuenta los ángulos. Y una vez que se hace la suma vectorial, obtenemos el módulo de esto y eso es el valor de la operación. La corriente de restricción, por otro lado, tiene tres presentaciones. Algunos fabricantes usan esta primera expresión, otros fabricantes esta segunda y algunos otros esta tercera, ¿sí? Para ejemplos, para el cálculo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, estamos usando esta ecuación, ¿sí? ¿Y qué es el valor de K? Lo mismo, aquí dice, los fabricantes toman esto con un valor de 0,5 o un valor de 1, ¿no? Es dependiendo de los cálculos internos que haga el relé. Entonces tenemos la corriente de operación, que es esta, calculada como la suma vectorial de las corrientes de ambos extremos, y la corriente de restricción, que en algún caso es la suma de los módulos de ambas corrientes multiplicado por un factor K. En otros casos es la resta vectorial de ambas corrientes multiplicado por un factor K en módulo. Y en otros casos es el máximo de la corriente en alguno de los dos devanados, ¿no? Esas tres diferentes formas de cálculo tiene. Sí, ¿y cuándo va a operar el relé? Entonces, para que opere el relé tienen que cumplirse estas dos condiciones juntas. Primero, que la IOP, esta corriente de operación, sea mayor que la corriente de arranque de pickup, por eso tiene estos valores PU. Y por otra parte, que la corriente de operación sea mayor a la corriente de restricción multiplicada por la pendiente. ¿Qué significa eso? Que esta corriente de operación esté arriba de esta curva, ¿no? Que no esté por debajo de esa curva. Eso significa esta condición. Entonces, como la ecuación de una recta que pasa por el origen, ¿no? Básicamente es eso, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo funcionarían para dos tipos de falla. Esa es la última diapositiva que tenemos y vamos a explicarla rapidito. ¿Sí? Esta es una falla externa. ¿A qué me refiero con falla externa? Que la línea protegida entre las subestaciones L y R no tiene falla, sino se produce más allá. Aquí lo dibujaron como generador, pero damos de cuenta que tenemos una falla en el generador mismo, entonces tenemos un cortocircuito acá y fluye una corriente grande que mira tanto este relé como este relé, ¿no? Pero ¿qué diferencia van a tener? Que este relé lo va a ver como hacia adelante, ¿no? Va a estar esa corriente casi en fase con sus voltajes, con muy poco ángulo, mientras que este otro CT lo va a ver a 180 grados de su voltaje correspondiente. Entonces, al tener eh, al tener ese desfase, vamos a, vamos a conseguir, o bueno, va a ser diferente, ¿no? O sea, es una falla externa a la línea protegida, es una falla pasante, así se llama también. Entonces, vamos a tener estos valores, ¿sí? Perdón, antes de entrar los valores. Y una falla interna va a estar aquí, en cualquier punto de la línea, y tanto la protección en el extremo L como la protección en el extremo L lo van a ver hacia adelante, ¿no? Entonces no va a haber desfase de 180 grados con sus voltajes.
Eso es lo que se representa acá. Una falla externa, como les digo, para el extremo A podría estar hacia adelante de su protección. Eso representa este ángulo de 5, un valor convencional. Y en el extremo B va a mirar una corriente similar. ¿Por qué hay diferencia? Porque los CTs jamás van a medir exactamente igual. Eso es un hecho. Siempre tienen unos errores diferentes. Entonces, pero tiene un ángulo muy cercano a 180 grados, ¿no? Entonces, para el extremo A la falla está hacia adelante y para el extremo B la falla está en reversa o atrás de lo que está mirando. La corriente está fluyendo como al revés. Por eso esta es una falla externa. Entonces, ¿qué cálculos hacemos en esas condiciones? Calculamos la corriente en el extremo A. Yo le puse IU, ahí hay un pequeño error de, de, de extensión. Esto es la corriente en el extremo A y la corriente en el extremo B. Entonces, esto está representado en coordenadas polares como fasor. Aquí las descomponemos en valores de X y Y, ambas, ¿no? Entonces, como aquí tenemos un desfase de casi 180, por eso es que la componente X nos sale negativo, ¿no? La componente Y no hay problema, tiene un valor. Y hacemos eh, la suma que nos dice las ecuaciones, ¿sí? Aquí estaban. Entonces, la corriente de operación es la suma vectorial de ambas en módulo. Entonces, esta es la suma de las dos. Los fasores saben que se suman mejor en coordenadas X y Y rectangulares. Y este es el módulo de esta suma, ¿no? Aquí tenemos 6, un valor de 6 y decimales en X y en Y 146. Este sería el módulo calculando como raíz cuadrada de X más, perdón, raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Y un ángulo. Entonces tenemos la I de operación, sería el módulo de esta suma, que sería 146. Este valor de IOP, entonces, que está en esta ecuación, es esto. ¿Sí? Y para, para un valor de K igual a 1, tenemos una corriente de restricción de 2390. ¿De dónde sacamos? Vamos a usar esta segunda ecuación, dijimos. Si K es igual a 1, prácticamente desaparece. Y aquí es la suma de los módulos de las corrientes vistas en ambos extremos, ¿no? Que para nosotros serían 1200 más 1190. Eso es la I de restricción. Hasta ahí vamos a llegar. Con estos dos valores vamos a ver si opera o no opera para falla externa. Y aquí tenemos los mismos datos, ¿no? las mismas magnitudes de corriente, pero con ángulos ya de modo que ambos extremos miran las fallas hacia adelante, ¿no? Esta sería una falla real interna en la línea. Lo mismo, calculamos sus componentes X y de ambas corrientes, las sumamos y a la suma le sacamos el módulo, ¿sí? Y tenemos una diferencia bastante grande, ¿no? La IOP es el módulo de la suma vectorial, que sería 2389. Acá miren, la I de operación es 146 para una falla externa y para una falla interna tenemos 2389, ¿no? Bastante grande. Que como ustedes saben, al estar los fasores alineados, la suma es mayor. Aquí están como que uno anula al otro, así que por eso el módulo de la suma es más pequeño. Sí, la corriente de restricción es la misma para ambos, tiene un valor de 2390. No, sin mirar ajustes ni nada, ¿no? Tendríamos un valor de I operación para el primer caso de 146 y para el segundo caso de 2389. Entonces, asumiendo que ese 2349 anda por aquí y el 146 anda por acá, ya vamos a marcar, no sé cómo se hace esto. A ver, vamos a marcar unas X. Así digamos, ¿sí? Esta es la corriente para una falla pasante y esta es la IOP para una falla propia. Vamos a ponerlos
justo sobre el eje. Vamos a hacer esto y aquí. Una y otra. Para una falla externa, eh, estaríamos por fuera de la corriente de arranque porque estamos con un pickup pequeño. Em, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Quién hace la diferencia acá? Hace la diferencia la corriente de restricción, que para una falla externa es 2390, para la falla interna es lo mismo. Esos 2390 estarían, ¿dónde? A ver, estarían en este punto, en un punto alejado, acá por decir algo. ¿Sí? Entonces, las condiciones son que la corriente de operación sea mayor a pickup, aquí cumplimos, pero la corriente de restricción para el caso de falla pasante está en este punto. Entonces, entrando con esos dos valores, ¿no? X y Y, tenemos que la falla pasante está en la zona de restricción, así que no va a operar, mientras que la falla interna tiene un valor de operación más grande y tenemos que el punto de I operación con IRT cae dentro de la zona de operación. Entonces, si no hubiese esta característica de restricción, para una falla pasante actuaría la protección diferencial y no podríamos definir si fue o no fue pasante. Ese es el funcionamiento de la protección diferencial de línea. Si tienen preguntas, voy a habilitar una nueva sesión, ya no más porque esta está a punto de terminar, ¿sí? Entonces, conéctense por favor si quieren participar.